Pero bueno, nosotros podemos decir un montón de cosas, pero lo que se está trabajando lo sabe quien es la titular del ANSES, ella es Fernanda Raberta, y muy gentilmente nos atienden esta noche. Fernanda, buenas noches, estamos acá con Juan Enrique, soy Rodo Herrera, ¿cómo va? ¿Escuchamos? Ahí, a ver, ahí sí, ahí te escuchamos, ahí te escuchamos. Gracias por atendernos, ¿cómo estás? No, por favor. Bueno, estamos hablando un poco de la asistencia, estamos hablando un poquitito de lo que se viene. El IFE 3 ya es un hecho, ya está confirmado, ¿no? Es decir, esto va a ser los primeros días de agosto, entiendo, por cómo viene el cronograma. Ahora, se habla de un paso superior, que es la universalización. ¿Qué puedes contarnos de esto? Bueno, primero contarles que si bien el IFE 3 es un hecho, el ingreso familiar de emergencia que alcanza casi 9 millones de argentinos y argentinas, esta decisión política y económica del presidente de la Nación de acompañar a los argentinos y a las argentinas en este momento tan complejo, recién estamos cursando el cronograma 2 de este ingreso familiar, por lo tanto contarles que mientras que estamos terminando este cronograma que incluye una semanita más para aquellos argentinos y argentinas que no tenían cuenta bancaria y que hemos generado la posibilidad de que ahora tengan no solo el ingreso de 10.000 pesos, sino además su cuenta de CBU. Cuando terminemos este cronograma, recién ahí empezaremos el cronograma, como vos bien contabas, a partir de agosto, el tercer cronograma, que es por tercera vez la decisión del presidente de no solo cuidarnos en materia de salud, sino además acompañar a aquellas familias que están muy complicadas en términos de ingresos. Por eso contarlo así, porque la verdad es que cuando se firmó este decreto, se firmó como una medida excepcional, por única vez, por una medida de un alcance enorme, no solo en el acompañamiento económico de las familias, sino también en aquellos lugares donde las familias consumen, esa economía local, esos comercios de proximidad que han visto cómo se ha dinamizado su economía a partir de inyectar estos 90.000 millones de pesos cada una de las veces que se ha tomado la decisión política de pagarlo. Por lo tanto, es sumamente trascendente y por ahí, cuando a veces nos apuramos en ir contando el resto de las decisiones, perdemos dimensión de lo que está ocurriendo, ¿no? Estamos asistiendo al segundo pago por segunda vez de estos 90.000 millones de pesos a los argentinos y argentinas para acompañar en este momento de tanta complejidad aquellos que no tienen un ingreso estable, que son monotributistas A y B, que son trabajadoras de casas particulares o trabajadores de casas particulares y mamás o papás de la asignación universal. Cuando terminemos este cronograma, arrancaremos con el ingreso familiar de emergencia que se pagará por tercera vez estos mismos 10.000 pesos a las mismas familias que fueron acreditadas al principio, no hay que volverse a inscribir. Obviamente el cronograma se extiende un poquito porque no queremos que 9 millones de personas salgan a la calle todas juntas y así tal vez poner en riesgo alguna cuestión de salud. Y bueno, y ahí cuando terminemos de asistir a esta enorme cantidad de argentinos y argentinas por tercera vez con el ingreso familiar de emergencia, podremos profundizar esta discusión que vos preguntabas recién sobre el ingreso universal, el trabajo mínimo garantizado, por bueno, la medida que se está discutiendo no solo en la Argentina, no solo desde el Estado, sino las organizaciones sociales, la Iglesia, pero además de la Argentina, el mundo en relación a cómo se va a vivir la post-pandemia con políticas públicas de asistencia para Fernanda, aquellos que van a quedar bien complicados. Sí. Juan Enrique, ¿cómo estás? Bueno, yo me pongo más un poquito en el corto plazo, antes que Rodo. Yo creo que hay una puja también de precios, ahí algunos formadores de precios están peleando para ajustar precios máximos y eso se siente en el trabajador. Primero te agradezco el esfuerzo que hace el Estado, el esfuerzo que hace el ANSES para los trabajadores. La pregunta mía tiene que ver, ¿puede haber un esfuerzo, un poquito más de esfuerzo? Mejorar esos 10.000 pesos, podrían ser 12.000, 13.000, 15.000, ¿se está hablando eso? ¿Se puso en la mesa de negociación, en la mesa del comité de crisis? No, mira, la verdad es que como te contaba y como contaba hace un ratito, también por ahí ustedes recién estaban hablando del trabajo, el empleo, digo, también contextualizar el contexto en el que estamos atravesando esta pandemia. Yo siempre digo que la emergencia sanitaria es inédita, nos toca atravesarla ahora, pero la verdad es que cuando comenzó nuestro gobierno, cuando comenzó el presidente de la Nación a tomar medidas de políticas públicas, teníamos que salir de una emergencia social y económica muy profunda
en la que estábamos viviendo los argentinos y argentinas, producto de un modelo económico que había generado que los indicadores de pobreza, de indigencia y desocupación se alcanzaran valores muy complicados para poder desarrollar la vida diaria a cada una de las familias argentinas. Por eso, lo primero que tenemos que pensar es el esfuerzo enorme que estamos haciendo para atravesar un tiempo de emergencia sanitaria que profundiza la emergencia social y económica que ya traíamos los argentinos y argentinas, producto de un modelo económico que, como recién ustedes caracterizaban, estaba muy alejado de ese modelo que genera empleo, para que el empleo a partir de la producción genere demanda, consumo y así volver a generar empleo. Ese modelo económico que pone el trabajo en la centralidad del escenario de las medidas económicas es un modelo económico que durante el gobierno anterior se destruyó y por lo tanto nuestro desafío era volver a poner a la Argentina de pie, decía el presidente, empezando por los últimos. En ese contexto tenemos que atravesar estas medidas. Entonces, por eso les contaba que el esfuerzo enorme que está haciendo no el gobierno, sino que están haciendo los argentinos, las argentinas para transitar este tiempo, pero además la decisión estratégica del presidente de cuidar a todos y a todas en materia de salud, pero además asignar a esta enorme erogación presupuestaria que significa 90.000 millones por tercera vez, que es el anuncio del viernes pasado que el presidente de la Nación conversaba con los gobernadores, es de un alcance, digamos, y de una dimensión enorme. Hemos comparado con otros países y la verdad que esta decisión no tiene correlato con ninguna otra de las decisiones que se han tomado. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que es una medida absolutamente excepcional, muy importante y que a mí me gusta decir que acompaña a un sector, que es el sector de los últimos, el sector de los más castigados, el sector de los que más les complica llegar a fin de mes y generar su ingreso. Pero este gobierno también ha asistido con el ATP, la asistencia al trabajo y la producción, a los trabajadores y trabajadoras, dando una ayuda económica a las empresas chicas, medianas y grandes. También ha asistido a los trabajadores de la salud. Vale decir que este es, digamos, de una dimensión enorme porque son 9 millones de argentinos, pero se ha pensado en cada uno de los sectores de la Argentina y esto me parece que es lo que hay que contar y poner sobre la mesa. Por supuesto, siempre tratando de mejorar, pero la verdad es que hoy estamos asistiendo con estos 10.000 pesos a cada familia, recién el segundo cronograma para poder empezar a pensar el tercero. Teniendo en cuenta, Fernanda, que me parece que vale la pena remarcarlo, que el ANSES, digamos, que reciben ustedes, en este caso el presidente Alberto Fernández, no era de lo mejor, digo, lo recibió bastante desequilibrado, digo, ¿no? Esto me parece que hay que marcarlo y que vale la pena marcar también esto. Me gustaría tener tu opinión con relación, como más allá de titular del ANSES, sino como militante política, ¿qué te pasa cuando escuchás las críticas de la oposición? Bueno, digo, justamente el modelo económico que generó que el Estado estuviera en el estado en que está cuando asumimos el 10 de diciembre, ese modelo económico que dejó no solo a las familias con una, porque digo, no es menor que 9 millones de personas no tengan un ingreso estable, ¿no? Digo, la dimensión de la preocupación por la que cada uno de los argentinos se levanta a la mañana para poder ver cómo va a alimentar a su familia, llegar a fin de mes, tiene que ver con una política sistemática que se ha generado en el gobierno anterior y que ha debilitado sin ninguna duda los ingresos de las familias, pero también los ingresos del Estado. Por lo tanto, reconstruir la Argentina también es reconstruir el rol del Estado y por eso, insisto, me parece que la pandemia nos da una oportunidad que es volver a pensar en qué modelo económico genera la posibilidad de que los argentinos y argentinas se desarrollen, qué tipo de Estado inteligentemente conduce ese modelo económico, cuál es la actitud de una comunidad en donde cada uno de los sectores hacen un esfuerzo para poder poner a la Argentina en marcha, cuál es la conducta del sector privado, cuál es la conducta del tercer sector, cuál es el rol del Estado conduciendo ese esfuerzo de la comunidad. Me parece que es todo lo que la pandemia nos va a dejar sobre la mesa y por lo tanto no sé si tenemos que detallar o caracterizar lo que pasó, sí tenemos que construir desde el punto de partida en el que el 10 de diciembre arrancamos. Me cuesta, porque como no los veo, no sé si en el medio me quieren decir algo. No los veo, pero... Ahí está. Fernanda, gracias por estos minutos que nos brindaste. No, gracias a ustedes por la comunicación y bueno, con la dificultad de este sistema, pero bueno,
pronto vamos a estar con mayores grados de normalidad. Muchas gracias, un saludo. Saludos. Hasta luego. Bueno, gracias Juan. En No, un por ratito, favor, un ratito te cuento créditos.